En este momento todos me están escuchando, están viendo mi pantalla, ¿todo listo? Para que me confirmen. Sí, súper. Perfecto, listo. Entonces, nada, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar en esta tarde, noche ya de hoy, en una sesión fantástica que tendremos alrededor de la inteligencia artificial y cómo podemos utilizarla para mejorar nuestra gestión como administradores de negocios. Ahora, yo soy Nico, pero no voy a empezar presentándome ni mucho menos. Eso ya llegará el momento para hacerlo. Antes vamos a empezar con unas preguntitas, que a mí siempre me encanta empezar con preguntas para que todos empecemos a entrar un poquito en el flow del asunto, sintamos como de qué va a ser esto y tengamos como ese inicio alrededor de lo que va a ser nuestra sesión. No tienen ustedes que responderlas en el chat, la idea es que ustedes las pongan, digamos, en su propia mente para que tengan como una idea de lo que va a ser el flow. Sin embargo, si ustedes quieren responder en el chat o en cualquier momento hacer alguna pregunta para que sepan, yo tengo el chat abierto todo el tiempo. Listo, y lo estoy viendo aquí en la pantalla por si alguien quiere hacer alguna pregunta en la medida que avanzamos. Ahora, mi primera pregunta para ustedes es, ¿cómo crees tú que van a ser los negocios y las organizaciones en el 2030, de aquí a 5 años? Me encanta hacer esta pregunta porque muchas veces se nos olvida lo que era todo, especialmente en las empresas hace apenas 5 años. Y pues muchas veces estudiamos y aprendemos todo basado en el pasado, pero muy pocas veces nos sentamos a pensar, bueno, ¿y cómo va a ser realmente el futuro? Aprendemos casos de éxito, aprendemos una cantidad de cosas de lo que ha pasado recientemente, pero nunca o muy rara vez nos ponemos a proyectarnos en cómo va a ser esta historia, cómo va a ser nuestro día a día, cómo van a ser nuestros retos y oportunidades en 5 años. Ahora, eso va a ser una locura. Piensen por un segundo, en el 2020, hace 5 años, estábamos apenas empezando la pandemia. Llevábamos 6 meses de pandemia, estábamos hasta ahora adaptándonos a eso que era el COVID-19. Todavía todo era muy presencial, entonces estábamos encerrados en la casa, estábamos apenas empezando a adoptar el tema del trabajo en remoto, el tema de educación en remoto, y ni siquiera existía en el aire, pues popularmente, el concepto de la inteligencia artificial. O sea, eso ya se sabía y ya muchas personas la estábamos utilizando en ese momento, pero no se estaba utilizando como se utiliza hoy en día, mucho menos pues con la profundidad que se está logrando hoy y menos con lo que se va a lograr dentro de unos años. Entonces, ¿cómo será todo? ¿Será que en el 2030 vamos a tener jefes digitales? ¿Será que en el 2030 vamos a tener una hiperproductividad los que logren tener todavía un trabajo? ¿Será que van a cambiar los esquemas de trabajo? ¿Será que vamos a trabajar menos tiempo y tener mayores remuneraciones? ¿Qué irá a pasar para nosotros como administradores de negocios? ¿Será que tendremos que cambiar muchísimo de nuestras capacidades y habilidades? Probablemente sí. Entonces, para que por un ratico te hagas esa pregunta, ¿qué irá a pasar de aquí a 5 años en las empresas? Lo más probable es que haya unos cambios brutales, brutales, brutales. Ahora, tú, como persona, como administrador, ¿usas la inteligencia artificial o no la estás usando? Probablemente ya la uses, quizás ya utilizas ChatGPT. Si alguien no lo está utilizando todavía, bueno, es hora de que le pegues una revisada, porque ya en este momento creo que todos en nuestro día a día, en nuestro flujo de trabajo, en nuestra forma de ver las cosas, todos los días estamos utilizando alguna herramienta de inteligencia artificial, así lo sepamos o no lo sepamos. Lo más probable es que cuando tú entras a Google, siempre que haces una pregunta en Google, Gemini está dando una respuesta. Entonces, estás utilizando la inteligencia artificial, así lo quieras o no lo quieras. Otra cosa es que si sí lo quieres, pues bueno, le estarás utilizando en su mayor potencial. Pues vamos a ver algunas cosas que a lo mejor nos van a servir mucho el día de hoy. Ahora, ¿con qué frecuencia? Si la utilizas voluntariamente, ¿con qué frecuencia estás utilizando la IA? ¿Utilizas ChatGPT a diario? ¿Lo utilizas todo el día? ¿Lo utilizas todos los días, todo el día? ¿Lo utilizas en tu trabajo, en tu vida personal? Bueno, cada uno tiene un diferente nivel de uso y adopción de la herramienta. Si me preguntaran a mí, yo les puedo decir que la inteligencia artificial para mí hoy es fundamental en todo lo que hago. O sea, realmente la inteligencia artificial es una de los elementos más críticos en mi día a día. Realmente la utilizo todos los días, todo el día. De lo primero que hago por la mañana es, de hecho, tener algunos recordatorios programados de inteligencia artificial haciendo búsquedas, haciendo comparativos y entregándome análisis financieros.
todos los días sobre diferentes acciones y portafolios de inversión, por ejemplo. Entonces tengo mi inteligencia artificial trabajando todos los días por mí, mostrándome cuáles son las inversiones más adecuadas que se pueden hacer cada día. Bueno, es una forma. Y eso es, digamos, una frecuencia diaria. Ahora, ¿qué tan enfocado estás tú en la era digital? Y por esto, digamos que me refiero a que qué tanto estás sabiendo tú de lo que es la tecnología digital. ¿Qué tanto estás metido tú no solamente en el uso, sino en el entendimiento profundo y en la aplicación profunda de estas herramientas en tu forma de trabajo? Pongo un ejemplo. El hecho de que tú manejes redes sociales, o de pronto, el hecho de que tú estés en redes sociales, que tú estés en Instagram, que tú estés en TikTok, que tú estés en Facebook, eso significa que tú sepas acerca de publicidad digital o acerca de administración de redes sociales. Probablemente no, ¿cierto? Lo mismo que pasa con un carro. Si tú sabes manejar y sabes conducir, a lo mejor no quiere decir que sepas hacerle mantenimiento al carro o que sepas de motores, ¿cierto? Entonces, si va a ser tan importante y tan crucial la tecnología, la inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿qué tanto sabes de ella? ¿Sabes cómo funciona? ¿Te has puesto a preguntar cómo funciona eso? O de pronto solo la estás utilizando sin saberlo, diciendo, no, pues está chévere, está bueno, pues la uso y ya. Y qué chévere y qué bacano. ¿O será que realmente te has puesto en la labor de decir, venga, ¿cómo es que funciona esta cosa? ¿Cuáles serán sus verdaderas capacidades? ¿Hasta dónde llega? ¿Y por qué llega hasta allá? ¿Por qué no llega más profundo? ¿Qué la limita? ¿Qué no la limita? Eso es importantísimo, ¿cierto? ¿Qué tan enfocado estás tú en esa era digital? Ahora, para complementar un poquito esas primeras preguntas, vamos a ver unos detallitos pequeños de estadísticas que nos van a sorprender un montón. El primero es este. Aquí estamos viendo el tiempo que le ha tardado a los sistemas de inteligencia artificial en llegar al rendimiento promedio de un ser humano en diferentes tareas. El rendimiento promedio de un ser humano en esta gráfica se marca en cero. O sea, cero significa humano promedio. Pero fíjense en esto, en 1998 le tardó del año 98 al año 2017 a las inteligencias artificiales ser ligeramente superiores a un ser humano promedio en reconocimiento de escritura a mano. O sea, le tardó 20 años más o menos entender la escritura humana a través de lo visual, 20 años. Ahora, si vemos, por ejemplo, el reconocimiento del diálogo, del habla, en el del año 98 al año 2018 también, 20 años. Pero por un segundo veamos la curvita verde de la pura derecha. En esta tenemos algo que se llama razonamiento predictivo. Razonamiento predictivo es la capacidad de entender y predecir lo que va a suceder a base de una información otorgada. A partir de data, poder anticiparse a algo que va a suceder. Eso es razonamiento predictivo. Que si tienes una serie de factores aclarados en el terreno, tú puedas determinar y predecir algo. Resulta que desde apenas de tardo del año del 2019 al año 2023, poder ser igual a un ser humano promedio en razonamiento predictivo. Igual. Ahora, en el 2023 apenas se estaba introduciendo ChatGPT. Entonces, en este momento, lo más probable es que una inteligencia artificial correctamente entrenada tenga mayor capacidad de razonamiento predictivo que un ser humano promedio. O sea, inclusive puede ser muy superior a un ser humano promedio. Entonces puede que hacerle una pregunta a una inteligencia artificial bien entrenada sea más efectivo que hacerle la pregunta a un asistente. Un asistente puede ser un ser humano promedio o un ser humano por debajo del promedio, tal vez de pronto por encima del promedio. El caso es que si fuera un ser humano promedio, ya una inteligencia artificial es capaz de razonar igual o superior que ese ser humano promedio, anticiparse a un incremento en bolsa, a una variación en un escenario climático, a poder saber si va a haber la posibilidad de que salga un trabajador o que se canse un trabajador. Todo ese tipo de preguntas que uno tendría una data y sobre esa data tomaría decisiones, pues ya las inteligencias artificiales piensan igual que un ser humano promedio. Entonces, eso sí que es algo muy interesante. Entonces, adicional a eso, esta es la curva del año 2014 al 2022, apenas antes de que se volviera súper popular la IA, la cantidad de trabajos en diferentes países que mencionan
ciertas necesidades con inteligencia artificial, que de alguna manera mencionan IA en sus requerimientos. Fíjense en esto. En Estados Unidos, el 2% de todas las ofertas laborales, el 2% de todas las ofertas laborales en el 2022 hablaba de la necesidad de saber inteligencia artificial antes de que la inteligencia artificial llegara al boom. Si te das cuenta, hoy, si estás buscando trabajo, lo más probable es que te des cuenta que ahí dice, necesito que manejes LLMs, que manejes ChatGPT, que conozcas la inteligencia artificial. Hoy esa gráfica estará por lo menos en un 15-20%. Ahora, hacia el futuro no muy lejano, probablemente hacia el 2030, saber inteligencia artificial y ser bueno en el uso de ella, a lo mejor va a ser tan fundamental y tan indispensable como manejar Excel. Inclusive va a ser más importante que manejar Excel. Quizás no lo recuerdan algunos acá, pero en el año 2010, 2012, lo que se buscaba en los trabajos cuando se aplicaba como administrador de negocios era principalmente que la persona supiera manejar Excel, al punto que en las universidades hoy las gerencias financieras enseñan Excel. Cuando tú vas a hacer gerencia financiera te enseñan los modelos de Excel, a calcular un valor presente neto, todas estas cosas que son claves del Excel. Sin embargo, eso ya en este momento se está convirtiendo en algo obsoleto, en algo que pues, ok, qué chévere que lo sepas hacer. Sin embargo, pues ya la inteligencia artificial está convirtiéndose en algo más importante porque eso puede hacer eso que tú pides de Excel y mucho más. Entonces, saber inteligencia artificial va a ser fundamental, pero fundamentalísimo en la realidad laboral de todos nosotros. Y va a ser algo pues que ya en este momento nos está afectando. Ahora, veamos esto para concluir esta parte de inicio de la conferencia. Aquí tenemos 5 estadísticas que son súper importantes. La primera es de PricewaterhouseCoopers, PwC, que dice lo siguiente: 15.7 trillones es lo que la economía, lo que la inteligencia artificial va a aportar a la economía para el 2030. Esto muestra su gran potencial transformador. O sea, para el 2030 se espera que el aporte total de la economía mundial por parte de la inteligencia artificial sea de 15.7 trillones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Una locura, o sea, tengan en cuenta, Colombia entero, todo Colombia, 100% de Colombia, incluyendo Ecopetrol, Grupo Éxito, todas las pymes, todo Colombia, todo lo que somos como país, no alcanza a ser 1 trillón de dólares. No alcanza a ser 1 trillón de dólares. O sea, para el 2030 la inteligencia artificial para la economía mundial va a ser 15 veces más importante que la totalidad de Colombia. O sea, toda Colombia, todo lo que tú conoces de la producción de guanábana, de la producción de corozo, de la producción de limón, súmale el café, métele el petróleo, métele todo lo que somos como país productivo y será una quinceava parte de la inteligencia artificial. Por lo cual, la inteligencia artificial es un río tan poderoso de cosas que vienen que es demasiado importante para todos estar metidos ahí, porque es más importante que cualquier actividad pues, a la cual te puedas dedicar. Entonces, otra estadística importante, 62%. Esto dice, una mala experiencia móvil puede ser detrimental, ya que el 62% de los usuarios tienen menor posibilidad de interactuar con una compañía después de encontrar una experiencia móvil subpar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres un jugador, tienes un restaurante y tú tienes tu restaurante y un competidor tiene un restaurante también, pero tu competidor tiene algo mejor en experiencia de usuario que tú ya perdiste de entrada un 62% de probabilidad de que le intereses a tu cliente. 62%. O sea, si tu cliente introdujo inteligencia artificial, está haciendo una super experiencia de usuario utilizando WhatsApp y tú no tienes eso, entonces tú estás 62% por debajo de tu cliente, es de tu competidor, perdón. Eso sí que es una diferencia importante, 62%. Ahora, 47% de las organizaciones han reportado la falta de habilidades digitales como el mayor obstáculo para los esfuerzos de transformación digital. O sea, el 47% de las compañías dicen que el problema es la gente, que el problema de implementar inteligencia artificial no es la tecnología, ni la plata. El problema de hacerlo es la gente, que la gente no tiene habilidades digitales.
la gente simplemente no sabe utilizar tecnología. De pronto cosas tan ridículas como que a mí me gusta más usar un cuadernito que usar un CRM. Cosas tan ridículas como es que yo no creo en la inteligencia artificial. Ese tipo de premisas, esa forma de pensamiento, pues hace que el 47% de las compañías se quejen a la hora de implementar cualquier esfuerzo, porque eso demuestra que simplemente la gente no sabe de inteligencia artificial, no sabe de tecnología. Entonces es una cifra muy importante. Y la de abajo es peor, que esa es de Boston Consulting Group. Dice, alarmantemente, el 70% de iniciativas de transformación digital fracasan a la hora de lograr lo que se proponen. 70% de las iniciativas de transformación digital. Eso quiere decir que el 70% de los intentos de hacer cualquier cosa digital en las empresas fracasa. El 70%. Entonces, si tú vas a implementar IA en tu empresa, hay un 70% de probabilidad de fracaso. Si vas a implementar ChatGPT, 70% de probabilidad de fracaso. Si vas a implementar Instagram, TikTok y redes sociales, 70% de probabilidad de fracaso. Si vas a implementar un CRM, 70% de probabilidad de fracaso. ¿Por qué? Porque creen que hay una probabilidad de fracaso tan alta. Pues porque el 47% de las empresas dicen que la gente no está adoptando la tecnología. O sea, es dificilísimo que salga adelante cualquier iniciativa de transformación digital y tiene un 70% de probabilidad de fracasar porque la gente no sabe de tecnología. Entonces, eso demuestra la enorme necesidad y el imperativo requerimiento de las empresas de contratar gente que sepa de tecnología. O sea, en este momento, si tú no has conseguido trabajo y sabes de tecnología y sabes administrar negocios, es porque hay un problema adicional, porque la necesidad de las empresas es impresionante. Si yo les dijera la cantidad de ofertas laborales que me llueven a mí, es una locura, porque yo estoy súper metido en tecnología, en negocios, en marketing, ahorita les cuento mi perfil, pero pues realmente el tener tecnología como una habilidad prioritaria en tu perfil va a aumentar brutal posibilidad de ser contratado. Ahora, 20% es el incremento en niveles de satisfacción del cliente cuando se implementa la transformación digital. O sea, realmente el cliente va a estar mucho más feliz con empresas que tienen transformación digital y tecnologías implementadas. Ahora, sobre eso y después de ver esas estadísticas, ¿cómo podemos potenciar tu labor como administrador utilizando la inteligencia artificial? Que esa es la sesión de hoy y la conferencia de hoy. Entonces, ¿quién es Nico? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué está Nico hoy? ¿Quién soy? Y pues, ¿por qué, digamos, estoy metido en este cuento? Bueno, primero, yo soy un amante del valor en las relaciones humanas. Llevo trabajando en marketing más de 15 años. Hoy soy Global Chief Marketing Officer, eso es director global de mercadeo de un unicornio de la India y Estados Unidos llamado UV Life Sciences, con el cual manejo 45 países de manera remota en todo el tema de marketing. Entonces, pues marketing es lo mío. Además, soy dueño de una de las agencias digitales más reconocidas de Colombia, llamada Global Marketing and Commerce, con la cual he atendido a más de 450 clientes en más de 25 países. He trabajado con marcas como Mercedes-Benz, L'Oreal, Herbalife, Maybelline, el BIV, gobierno de los Estados Unidos, gobierno de Australia, cooperación alemana, cooperación suiza, Flor Verde, Azocol Flores. Bueno, realmente mi portafolio de clientes es súper extenso y la cantidad de historias que tengo para contarles en transformación digital es muy, muy grande. Mi agencia, pues, es una agencia súper metida en el cuento de transformación digital, muy boutique, pero pues súper, pues, reconocida entre las empresas que tienen que ver con ese tema en Colombia. Además, soy un obsesionado con los modelos de negocio. Soy empresario, cofundador de Victa Cuidado Personal o @VictaCol. Victa es la tienda dermatológica por internet más grande de Colombia. En este momento, pues, o sea, nació apenas en el año 2020, en cuestión de 5 años, con una inversión inicial de 150.000 pesos nació Victa. Hoy vende decenas de miles de millones de pesos, todo por internet. Entonces, pues ese es uno de mis negocios que amo con profundidad y locura. Además, soy cofundador de Travel Learners, que es una de las principales agencias de estudios en el exterior. Sacamos colombianos a aprender inglés en Malta y pues mi agencia, además de también ser dueño de un restaurante en Bogotá. Entonces, pues son como mis inversiones más reconocidas del momento y soy un apasionado formador. Llevo 16 años de historia como educador, ya 17.
entre los cuales en este momento soy el director académico de marketing digital en educación ejecutiva en la Universidad de los Andes en Bogotá. Adicional a todo esto, soy nómada digital. Entonces, pues la labor que hago no está centrada en ningún lugar específico. De hecho, en este momento no estoy en Colombia presencialmente. Hoy les estoy dando esta conferencia desde Valencia, España, aquí siendo las 2:30 de la madrugada. Entonces, pues digamos que vivo en diferentes zonas horarias y desde donde sea que esté, estoy aportando a la transformación digital y a la formación y a la educación. Entonces, pues por eso Nico está acá, porque pues a través del CEPAE me encanta tener la oportunidad de apoyar a la transformación de nuestro país y al crecimiento de Colombia a través de la implementación de tecnología. Entonces, bueno, ese es un rápido resumen de quién soy yo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la sesión? Tenemos dos grandes objetivos. Lo primero es conocer las generalidades del funcionamiento de la inteligencia artificial y su relevancia. Entonces, poder saber, bueno, realmente, ¿qué carajo es la inteligencia artificial y entender sus generalidades? Y lo segundo, conocer herramientas disponibles de inteligencia artificial para mejorar nuestra gestión. O sea, vamos a ver ChatGPT, un poquito de ChatGPT y cómo lo podemos mejorar en nuestra gestión, que es algo tan tremendo. ¿Listo? Ahora, hablemos de la adopción digital y hablemos de la inteligencia artificial y de algunos términos que son súper importantes y que pues quizás no conocemos. De pronto han escuchado de temas como machine learning, deep learning. Si no, tranquilo, no te preocupes. Si te suena japonés, pues tranquilo porque vamos a entenderlos. Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Es una disciplina científica que se ocupa de crear esquemas informáticos, esquemas, no programas, pilas con eso, esquemas, no programas. Si tú crees que la inteligencia artificial es un programa, pues te cuento una historia. No es un programa, porque usualmente uno dice, no es que los computadores funcionan con programas. Si uno cree que la inteligencia artificial es un programa de computador, pues no es un programa. Una inteligencia artificial es un esquema informático, que es algo bastante distinto. Así que vamos a ver qué es un programa y por qué la IA no es un programa, ¿cierto? Ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. La idea de la inteligencia artificial es que es un esquema informático que ejecuta operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Entonces, ¿por qué decimos que esta vaina es inteligente? ¿Por qué decimos que la inteligencia artificial es inteligente? Pues porque tiene dos características propias de la inteligencia. Lo primero es el aprendizaje y lo segundo es el razonamiento lógico. Pero, ¿qué es cada uno? Para que lo tengamos muy claro, pues entendamos qué es el aprendizaje. Básicamente el aprendizaje es el hecho de tener una reacción diferente de un momento a otro ante el mismo estímulo. El hecho de que la respuesta cambie ante un estímulo es aprender. El hecho de que lo mismo que sucede hoy cause una reacción diferente mañana es el hecho de que el sistema aprenda. Les pongo eso en un ejemplo. Un perrito. Hablemos de un perrito. Tenemos un perrito, lo más de lindo, se llama Motas. Y decimos, Motas, vamos a enseñarle a Motas a que dé la mano. Entonces cogemos al pobre Motas y le decimos, Motas, la mano. Y Motas le queda mirándolo a uno así como, y dice, motas la mano y el perro no entiende qué significa la mano, ¿cierto? Entonces motas la mano y el perrito no entiende. Tú le coges la patita, se la tomas y le das una galletita y se lo vas diciendo hasta que dices, motas la mano y el tipo pone la pata. Y entonces el tipo se da cuenta que si pone la pata le dan una galleta, ¿cierto? Entonces el tipo aprendió que si le dicen la mano, él pone la patita. Entonces, el estímulo es motas, la mano. Ese es el estímulo. Motas, la mano. Y cuando tú dices motas, la mano, esperas una reacción. Ahora, si el tipo mañana vuelve y tú le dices Motas la mano y el tipo pone la patita, ¿tú qué dices? Motas aprendió. Ayer Motas se quedaba como un tonto mirando al aire, ahora ante el mismo estímulo, Motas, pues da la patita, ¿cierto? Entonces, eso es aprender. Es el hecho de que que haya un cambio en el comportamiento a partir de una introducción de data. ¿Cierto? Eso es el aprendizaje. Quiere decir que los esquemas de inteligencia artificial, y si tú lo has probado, quitaron la presentación, ¿no están viendo en este momento? Que me escribe Lenovo Tata. Ah, ok, de pronto estás preguntando por la diapositiva anterior, pero ahí están viendo la diapositiva de adopción digital, espero. Entonces, volviendo al cuento, el aprendizaje es eso. Nicolás, disculpa.
Dime así. Nicolás, disculpa, lo que pasa es que alguien compartió su pantalla y no se veía tu presentación. Entonces sería bueno que el administrador de la sesión como que solamente te deje compartir a ti. Ah, ok, ok, ok. Vale, entonces igual aquí vuelvo Listo, como para ya, asegurarnos que estén viendo. Listo. ahí ¿Ahí estoy. están viendo de nuevo? Sí. Ujú. Fantástico. Listo. Entonces, continuando. El aprendizaje es básicamente eso, el hecho de que ante el mismo estímulo, a través de la introducción de data, cambie la respuesta. Con la inteligencia artificial, si tú has manejado ChatGPT, te habrás dado cuenta que en la medida en que tú hablas con el aparato va cambiando y que además, ante el mismo estímulo, su respuesta ha cambiado. Quizás cuando empezaste, tú le decías, recomiéndame un almuerzo y el tipo te da una respuesta general, pero ya el tipo se dio cuenta que a lo mejor a ti te gustan los espaguetis. Entonces, como te gustan los espaguetis, te va a empezar a recomendar a partir de lo que a ti te gusta, porque el tipo aprendió con la data de la interacción contigo que tú eres un amante de la comida italiana, entonces te recomienda a partir de eso. Eso es aprender. Con la data que él va obteniendo, él va cambiando la respuesta ante el mismo estímulo. Entonces, lo primero. Lo segundo es el razonamiento lógico. Volvamos al ejemplo de Motas. Entonces, si Motas, pongamos el caso, que Motas llegó y está en una finca y el tipo tocó una cerca eléctrica. Entonces ve un cablecito y cuando acerca la naricita a la cerca eléctrica, se pega durísimo y sale corriendo y le duele y, uy, qué bochinche, pobre Motas, le cogió la cerca eléctrica. Ahora, Motas a lo mejor aprende que la cerca eléctrica pega duro, entonces esperamos que Motas no vuelva a coger la cerca eléctrica, ¿cierto? Eso es aprender. Pero ¿qué es razonar? Si nosotros tomáramos al Motas y lo lleváramos a otra finca diferente, le cambiamos la finca y en la otra finca también hay un cable, esperamos que Motas razone y diga en su cabecita, ay, si hay algo parecido que una vez me agarró a mí, entonces a lo mejor este cable también me va a agarrar a mí, por lo cual no voy a acercarme. El tipo, sin haber tocado ese cable, ya ha razonado y se ha, digamos que, anticipado a los hechos basado en una información. Entonces, el razonamiento lógico es que a partir de la data te anticipes a la respuesta. No solo es que es una respuesta diferente, sino que con la data de una pregunta puedas anticiparte a la respuesta de otra pregunta. Eso es razonar. Entonces, tú has aprendido, por ejemplo, como administrador de negocios, modelos financieros. Tú has aprendido los modelos financieros. Lo que se espera es que tú con ese aprendizaje razones para que cuando te toque a ti enfrentarte a un modelo financiero diferente al que te enseñaron, tú puedas razonar y anticiparte una respuesta cuando te pregunten sobre el modelo diferente al que aprendiste. Eso es razonar. ¿Cierto? Entonces se supone que la inteligencia artificial tiene esas capacidades, que es aprender a partir de la data y a partir de la data también razonar, anticiparse a nuevas respuestas. Entonces eso es lo que debe hacer el sistema, lo que debe hacer ese esquema informático. Ahora, ¿por qué no es un programa? Aquí estoy mostrándoles lo que es normalmente un programa. Un programa tiene un diagrama de flujo. Ese flujo tiene un input y un output, una entrada y una salida. La idea de cualquier programa es seguir una secuencia. Cuando tú vas, por ejemplo, a un evento y en un evento te dicen programa del día, número uno, izada a la bandera, saludo y saludo a la bandera. Dos, himno nacional. Tres, sacudida de manos. Cuatro, cantos y tienes una secuencia, ¿cierto? Y tú sabes que esa secuencia es lo que va a pasar. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Es sumamente predecible porque es una secuencia. Eso es un programa. Y tú sabes que todo lo que entre a ese programa va a tener exactamente la misma salida. Cada vez que tú entras a Word, a Excel o a PowerPoint, que son programas, sabes que lo mismo va a pasar siempre. Siempre va a ser exactamente igual. Hay un programa, ¿cierto? Entonces, usualmente los programas, tú cuando los diagramas y cuando los creas, la arquitectura de un programa se basa en un flujo como este, donde tienes una secuencia. Sabes que con una entrada tienes unas opciones y eso te pasa por una secuencia. Si tienes unos condicionales, que puede ser si esto pasa, pasa esto. Si pasa lo otro, pasa esto. Pero todo viene en una secuencia. Entonces, cada vez que alguien entra a esa secuencia, la va a seguir. Entonces, pues de eso se trata. Muy sencillo,
pero eso es un programa. La inteligencia artificial, a diferencia de eso, pues no tiene esa realidad. El sistema no funciona de una manera predecible. No sé si te has puesto en la tarea de preguntarle lo mismo a la inteligencia artificial varias veces. Hazle exactamente la misma pregunta, exactamente las mismas palabras, exactamente lo mismo, y mira si la respuesta va a ser idéntica. Por idéntica me refiero a las mismas palabras, la misma estructura, idéntica. Te vas a dar cuenta que la respuesta jamás es idéntica. Así como pasa con un ser humano, un ser biológico. A un ser biológico que tú le hagas una pregunta, jamás va a tener exactamente la misma respuesta. Si yo te preguntara hoy, ¿quieres a tu mamá? Tú me vas a responder algo como, claro que yo quiero a mi mamita es sagrada, yo amo a mi mamá. Es tu respuesta hoy. Si te preguntara mañana, ¿tú quieres a tu mamá? La misma pregunta, exactamente la misma, tu respuesta a lo mejor va a ser algo como, uff, sin duda, mamá es mamá. Obvio, amo a mi mamá, mamita hermosa, ¿cierto? Tu respuesta no es la misma. Tu respuesta es semejante, tu respuesta es próxima. O sea, es muy próxima la respuesta que diste ayer a la que diste hoy, pero no es la misma, no es literalmente exacta. Así funciona y es una de las premisas de la inteligencia artificial. Ahorita vamos a ver por qué pasa eso. Pero realmente, si te pones a pensar, nunca va a ser la respuesta idéntica, la respuesta va a ser semejante. Y eso va a pasar con nosotros también, porque resulta que la inteligencia artificial se crea a partir de la simulación de tener como inspiración a las redes neuronales biológicas. La idea de la inteligencia artificial, la idea de la inteligencia artificial y el concepto de la inteligencia artificial es muy parecido a lo que es y la manera en que funcionan las redes neuronales biológicas. De hecho, este, esta perdón, la inteligencia artificial y la creación de la inteligencia artificial está muy, muy entre descubrimiento e invención. O sea, está en un lado fino en donde todavía pasa que la gente que ha creado y trabaja en inteligencia artificial no entiende del todo lo que pasa ahí. O sea, es como, ok, creamos algo que todavía no entendemos del todo. Así es raro como suena, pero es que es una simulación de la red biológica, porque la única forma en la que pudimos crear una inteligencia artificial fue replicando la inteligencia biológica. Entonces es una copia hecha en silicio, hecha en silicona, hecha pues en otros materiales, diferente a nosotros, que nosotros estamos hechos de carbono, pero que está simulando la manera en que nuestras redes neuronales funcionan. Ahora, ¿cómo funcionan nuestras redes neuronales? Rápidamente me voy a regresar a biología, no voy a profundizar mucho en eso porque puede ser algo muy abstracto, pero la idea es la siguiente. Sabemos que nuestro sistema nervioso está compuesto de unas células particulares del sistema nervioso, ¿cierto? Que se llaman neuronas. Esas neuronas tienen unas cabecitas que tienen unas terminales nerviosas, tienen un axón que es como un tubito y tienen al final del axón otra terminal nerviosa. La idea del axón y la idea de todo ese sistema dentro de esa célula es que tú tienes unas ramitas de entrada de información que entra de manera eléctrica. Nuestro sistema está basado en electricidad, igual que el sistema de inteligencia artificial. Cuando a ti te tocan, cuando tú escuchas algo, cuando tú ves algo, a cualquiera de tus sensores, de tus sentidos, está entrando una información que estás convirtiendo en impulsos eléctricos para que tu cerebro interprete. Ahora, entra a través de esas dendritas, que son esas terminales nerviosas. Y cuando entra, dependiendo de la data que esté inmersa en cada una de las células de tu sistema nervioso, el sistema va a decidir hacia dónde lo dispara. Si la solicitud que entra o la información que entra es una información que va a ser disparada hacia un área con data para ser procesada. En tu cerebro hay diferentes áreas que tienen diferentes pedazos de información. En tu cerebro hay áreas que tienen información de autopreservación, otras de sentimientos, otras de procesamiento matemático, ¿cierto? Cada una de ellas tiene diferentes pedazos de información almacenadas. Y la idea es que dependiendo de el estímulo que se recibe, la red neuronal va a disparar la solicitud hacia algún área y en esa área está guardada la información. Entonces, al ser disparada a esa área, la respuesta va a estar conexa o relacionada a esa solicitud de entrada. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial.
Hace una solicitud de entrada, un estímulo de entrada, que puede ser un prompt, puede ser una pregunta. Al llegar ahí, dependiendo de la pregunta que se ha hecho y dependiendo del contexto de la pregunta, el sistema va a decidir si le envía a la central de información de emociones, de data matemática, de geografía, hacia donde sea. Y dependiendo de dónde llegue la solicitud, va a determinar a través de características de la información qué va a sacar de ahí. Para esto hay una premisa muy importante del conocimiento, y es que todo lo que nosotros tenemos como conocimiento está basado en características. Todo tiene características, todo en esta vida. Las emociones tienen características, porque a través de las características que le damos nosotros a las cosas, a los conceptos, a todo, es que los conceptos cobran relevancia como conceptos porque es esas características la que los define. Por ejemplo, si yo te dijera a ti, un gato, ¿qué características tienen a un gato? ¿Qué caracteriza a un gato? ¿Qué hace que un gato sea un gato y no un perro? Son una serie de características. Por ejemplo, que el gato tiene cuatro patas, que el gato tiene bigotes, que el gato es un felino, que el gato tiene pelito, que el gato es cazador por naturaleza. Hay una cantidad de atributos que tiene el gato. Esos atributos son características. ¿Cierto? Lo mismo un perro, lo mismo una ballena. ¿Qué hace que una ballena no sea un perro? Pues sus características, ¿cierto? Y lo que tú tienes como información en tu cerebro son características de todo lo que te rodea. Piensa que tú quieras. ¿Qué hace una mamá la mamá? Pues lo que la caracteriza, sus características. ¿Qué hace al amor el amor? Pues las características del amor. ¿Qué hace al odio el odio? Todo está caracterizado, todos son características. Entonces, la idea es que a través de esa caracterización, tú puedas tener conjuntos de información. Les pongo un caso que nos va a servir para poder entenderlo muy fácil. Si yo les dijera en este momento, imagina un ocelote. A lo mejor muchos acá no saben qué es un ocelote, ¿cierto? Si yo te digo, imagina un ocelote, a lo mejor no sabes de qué estoy hablando, ¿cierto? Quiere decir que esa data no está en tu cerebro en este momento. Si te dijera, imagínalo, pues te cuesta trabajo imaginarlo porque nunca lo has visto, ¿cierto? Imaginar lo que no has visto es muy difícil. Entonces empieza uno a asociar, empieza a decir, ocelote, ¿será un árbol? ¿Será que el ocelote es qué será un ocelote? Entonces empiezan a decir, ¿será un árbol? ¿Será el destino? ¿Será un dios mítico griego? ¿Qué será un ocelote? ¿Será un tipo de isla? ¿Será una falla geográfica? Entonces, ni idea. Pero con una palabra que yo te diga, con una sola palabra que yo te diga, inmediatamente en tu cabeza se va a dibujar un ocelote. Con una palabra que yo te diga. O bueno, una frase muy corta. Un ocelote es un felino. Un ocelote es un felino. El hecho de que yo te haya dicho un ocelote es un felino automáticamente ha permitido que tu cabeza haga una representación próxima de lo que es un ocelote. Puede que no exacta, pero sí próxima, ¿cierto? Porque ya en tu cabeza sabes que es un felino y como es un felino sabes que es un mamífero que tiene cuatro patas, que tiene pelito, que tiene dos ojos, que tiene una nariz, que es un animal, entonces que es carnívoro. Entonces todas esas cosas ya las sabes por simple asociación de data. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Como está caracterizada tanta información que tiene, como todo lo que está en ese sistema está caracterizado. Entonces, cuando tú le haces una pregunta como mañana va a llover, él lo que va a hacer es coger y empieza a despiezar las frases. Se dice llover, lluvia, concepto lluvia, agua en el cielo. Empieza ¡prun! A desmantelar todo para poder decir lluvia, listo. Mañana, ¿qué caracteriza el mañana? Fecha. Hoy es 9, mañana es 10. 10, entonces empiezan a buscar. 10 de octubre, hace la búsqueda. Búsqueda, cielo, agua, lluvia. Empieza a coger y a unir todas esas características para poder darte una respuesta que diga, sí, ya, mañana va a llover. Porque, ¿qué hizo? Leer la data, entender la data a partir de lo que caracteriza la lluvia, a partir de lo que caracteriza mañana, a partir de lo que caracteriza la probabilidad de llover. Y con eso es que él va a poder construir una respuesta. Igual que como tú acabas de construir un ocelote en tu cabeza. Entonces, así funciona. Y ahí entra el concepto de Machine Learning y de Deep Learning. Porque, ¿qué es esto? Si te das cuenta, entonces necesitamos caracterizar.
Para que esto funcione, alguien o algo tiene que darle características a las cosas, a los conceptos, a las frases, a las imágenes. Alguien tiene que darle características, tiene que caracterizarlas. Pues el machine learning es un sistema a través del cual el ser humano interviene en el proceso y el ser humano entrena al robot diciéndole cuáles son las características de aquella data que está entrando en su sistema. Entonces, así te suena increíble, existe un rol y el rol es entrenador de robots. Tú puedes ser entrenador de inteligencia artificial y a lo que te dedicas ahí es ser ese interventor humano que le permite al robot saber qué significa perro, qué significa gato, qué significa huepaje. Literal, literal. O sea, yo les cuento, yo soy uno de los entrenadores de Gemini de Colombia, somos muy, muy pocos en Colombia. Yo soy de los entrenadores de Gemini y en el entrenamiento nos toca, ¿por qué nos tienen, digamos, localmente? Porque cada uno de nosotros tiene una formación cultural. Entonces yo me encargo de explicarle a Gemini qué significan las expresiones colombianas para que el sistema caracterice frases que incluyan palabras como ay hombre o epaje. Así de sencillo. Porque si no tienes tú caracterizado qué significa huepaje, pues pasa lo mismo que con el ocelote. Dile tú a un ruso huepaje, ¿y qué va a decir el ruso? ¿Será un tipo de droga? ¿Será un tipo de bebida? ¿Será que el huepaje es un animal? ¿Será que el huep, igual que tú con el ocelote? Porque no está caracterizado. Entonces hay características que están socialmente enmarcadas. Esa es la intervención humana en el entrenamiento del machine learning, para que con eso tengas una entrada de información como WebAG, alguien la haya clasificado y esa clasificación le permite después al sistema acceder entre todo su concepto próximamente a la data de WebAG. Entonces, quiere decir que si alguien escribe en una frase, ay hombre, WebAG, el sistema va a decir, ¿estás de fiesta? ¡Qué alegría! ¿Por qué? Porque lo que hizo fue irse próximo. Ya sabe que Huepaje tiene que ver con fiesta. Ya sabe que Ayombe tiene que ver con música vallenata. Entonces, él ya va a saber qué es música vallenata, porque también se le ha dado información de qué es la música vallenata y la ha caracterizado y diferenciado de la música rock o de la música salsa o de la música bayuna, lo que tú quieras, o del polka. Entonces, cada una tiene características. Esa es la idea y el fundamento de la inteligencia artificial. Ahora, así como existe el machine learning que se encarga de la caracterización, existe un sistema que se llama deep learning, que en el deep learning es un sistema a través del cual el mismo aparato aprende. La caracterización la termina siendo el mismo sistema, que eso es lo que significa el sistema de aprendizaje propio equivalente al ser humano descubriendo a partir de hipótesis. Aquí viene un concepto muy importante y es el aprender a las buenas y el aprender a las malas. Aprender a las buenas es machine learning. Es cuando tú vas a la universidad, todos ustedes felicitaciones por hacerlo, porque cuando tú vas a la universidad aprendes a las buenas. Tú decides ver a través de la experiencia de alguien más que te dé una data para que con esa data tú puedas caracterizar y tomar decisiones a partir de esa data que alguien más ya vivió. Es lo que nos fortalece a nosotros como especie. El hecho de que nosotros, entre nosotros mismos, podemos transmitir conocimiento. Si no pudiéramos transmitir conocimiento, no podríamos progresar, porque nosotros dependemos del conocimiento que se ha construido milenariamente entre nosotros mismos, el conocimiento que han construido nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, y de ahí para atrás. Nosotros cargamos ese conocimiento que son todas esas generaciones extrayendo información, poniéndola en nuestro cerebro para que nosotros podamos ser más inteligentes y más capaces que en la generación anterior. Eso es ese machine learning puesto en biológico. Por si no lo sabían, los pulpos son más inteligentes que los seres humanos, por si no lo sabías. Tienen mayor capacidad de procesamiento, tienen mayor capacidad de pensamiento, pero tienen un problema. El problema que tienen los pulpos es que no pueden transmitir conocimiento entre ellos. Por eso nunca pudieron evolucionar, nosotros sí. Entonces, aun cuando pues, somos más lentos y menos inteligentes que los pulpos, nosotros como especie podemos efectivamente transmitir el conocimiento y clasificarlo.
Entonces, ahí tienen razones y elementos que nos ponen a pensar alrededor de la inteligencia artificial. Ahora, el tema es que nosotros el conocimiento lo adquirimos, como les decía, de dos maneras, a las buenas o a las malas. A las buenas es cuando alguien te da la data y tu pool de data se potencia. Entonces, cada vez recibes más data porque alguien ya tiene una data que esa persona o la vivió solo o la aprendió de alguien más, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tú no aprendes a las buenas, sino que aprendes a las malas? ¿Qué es aprender a las malas? Te lo pongo en un caso. Cuando tienes un niño chiquito en la casa, un niño de 4 años, y le dices al niño, papito, su merced no meta el dedo en la toma eléctrica. Si su merced mete el dedito en la toma eléctrica, su merced, papito, se va a electrocutar y le va a doler. Tienes dos opciones. O el niño que dice, ay, ay, sí, papá, tienes toda la razón, no voy a meter el dedito, qué miedo, me electrocuto si lo hago, no lo voy a hacer. Eso es machine learning, eso es aprender a las buenas. Tienes el niño que dice, le entra por aquí, le sale por acá. Y cuando te das cuenta, el chino coge un tenedor y suápete, lo mete en la toma y se electrocutó. El chino aprendió a las malas. El chino ya sabe que cuando meta eso, le va a doler. Entonces se llama deep learning. El costo del aprendizaje es brutal. O sea, el costo es muy alto. El chino tuvo que pasar por un dolor. El que aprendió a las buenas no le dolió, aprendió sin dolor. El otro que metió la cosa aprendió a las malas a través de una experiencia empírica. Lo que hizo fue clasificar, o sea, tener la experiencia con la data que le generó la data para que él mismo extraiga las características de lo que acabo de vivir. Entonces, las características de lo que acabo de vivir es un dolor intenso que no quiero volver a vivir, por lo cual queda en su data que ese dolor no lo quiere repetir. Entonces aprendió porque clasificó esa información. Eso es deep learning. En los robots pasa lo mismo. Imagínate el costo que tendría que un sistema aprendiera a dar servicio técnico o a dar servicio al cliente. Tendría que embarrarla y volverla a embarrar y seguirla embarrando, ¿cierto? Igual que si tú entraras a un call center. Si tú entras a un call center y no te capacitan, entonces ¿cómo vas a aprender? A las malas. ¿Y qué pasa con aprender a las malas? Que el costo es muy alto. El costo es que se te van clientes, que él va a atender mal a la gente porque no ha pasado por capacitación. Entonces, Machine Learning es capacitarse, capacitar al sistema. Deep Learning es que el sistema aprenda solo. El Deep Learning va a requerir una capacidad de procesamiento infinitamente más alta, porque vas a tener que vivirlo, extraerlo, clasificarlo, volverlo a vivir, reclasificar y constantemente hacerlo, lo cual va a hacer que sea mucho más difícil. Pero ahí es donde las máquinas están aprendiendo por sí solas cosas diferentes a nosotros, porque van a poder clasificar data a partir de experiencias a una velocidad más alta que la que puede el ser humano. Entonces, si lo puede lograr la máquina y si puede generar data a partir de experiencias empíricas, haciendo permutaciones y pruebas, tiene la posibilidad de aprender y generar información más rápido que el ser humano, porque nosotros dormimos 8 de las 24 horas, porque nosotros nos divertimos 8 de las 24 horas, porque nosotros solamente trabajamos 8 de las 24 y si estamos aprendiendo por mucho será 10 minutos, 15 minutos al día en promedio. Mientras que un robot puede estar aprendiendo 24 horas y no solo un robot, sino que puede ser una red inmensa de robots haciéndolo. Entonces, ahí tienes una diferencia. Ahora, en el deep learning se pueden aprender de sus propios errores, mientras que el aprendizaje automático necesita la intervención del ser humano. El aprendizaje profundo o deep learning requiere muchos más datos que el aprendizaje automático o machine learning, lo que a su vez requiere una potencia computacional significativamente mayor. Entonces, sobre ese concepto me dirán, qué chévere, Nico, pero es que nosotros somos administradores de empresas, ¿a mí qué me importa? Pues vamos a verlo. Entender eso y entender ese concepto nos va a permitir a nosotros entender las redes neuronales y entender esto nos va a dar a nosotros posibilidades de innovación que nos van a llevar a crear soluciones diferentes como administradores de negocios. Y ya vamos a verlo. ¿Por qué son importantes esas redes neuronales? Ellas pueden ayudar a las computadoras a tomar decisiones inteligentes con asistencia humana limitada. La idea de esto es que con asistencia humana limitada, el computador pueda decidir, ¿cierto? A partir de la red neuronal, a partir de ese ejercicio de clasificación del estímulo. Así de sencillo. Esto se debe a que pueden aprender y modelar relaciones entre datos de entrada y salida que no son lineales y son complejas. La idea es que la respuesta no es predecible. Esa es la idea de la red neuronal.
Eso permite hacer generalizaciones e inferencias. Las redes neuronales pueden comprender datos no estructurados. O sea, ella puede, a través de la clasificación, saber predecir sin tener que tener información estructurada, porque el sistema ya tiene una preestructuración de información. Y eso le permite realizar observaciones generales sin una formación explícita. Por ejemplo, pueden reconocer que dos opciones de entrada diferentes tienen un significado similar. Este caso, ¿puedes decirme cómo hacer el pago? ¿A cómo transfiero el dinero? El sistema puede saber que la pregunta, sin ser idéntica, es próxima, por lo cual la respuesta, sin tener que ser idéntica, puede ser próxima. En este caso, ¿puedes decirme cómo hacer el pago? Esa frase, desclasifícala. Características. Ahí tenemos características propias de esa frase. Primero, es una pregunta, ¿cierto? Segunda, tiene que ver con dinero porque está hablando de pago. ¿Cómo hacer? Está preguntando acerca del hecho de hacer algo relacionado con dinero, ¿cierto? Pago. Pago usualmente es una recolección de dinero. Entonces está hablando de una serie de características por lo cual el sistema puede estar diciendo, esta frase tiene que ver con recolectar dinero y está buscando cómo hacer para recolectar dinero. Eso es una forma. La segunda es cómo transfiero dinero. Si tú te pones a buscar las características son muy similares. Dinero está hablando de plata, igual que el pago. El pago es una recolección de dinero. La transferencia de dinero tiene que ver con una recolección de dinero, es una forma de recolectar dinero y el cómo transfiero esa forma semántica tiene que ver con la pregunta de recolección de dinero. Entonces, ambas están preguntando acerca de recolección de dinero, ¿cierto? Por lo cual la respuesta puede ser, el dinero lo puedes recolectar de esta manera o la recolección de dinero sigue a este estilo. O puedes hacer, porque la respuesta es próxima ante una pregunta próxima. ¿Sí me explico? Por eso es que te puedes responder preguntas. No tienes que tener exactamente la misma formulación. Con que sea próxima, te la responde. Y sobre eso vamos a ver que fantástico en la parte del lenguaje, pero lo mismo sucede en la red neuronal a partir de la visión, a partir del audio, a partir de toda posible fuente de entrada, porque a la larga nosotros funcionamos también así. Pensemos por un segundo, tú tienes, dicen 5 sentidos, no, la verdad es que tenemos 7, ¿sí? Pues les menciono el sexto para que después investiguen el séptimo. Pero si hay un sexto sentido que nosotros no conocemos, pues no lo hemos teorizado, pero hasta ahora se está teorizando, que es el sentido, no recuerdo el nombre, pero es el sentido de que tú tienes la autopercepción de cosas que pasan en tu cuerpo. Por ejemplo, el dolor de estómago. Por ejemplo, un malestar. Un malestar no tiene que ver con el tacto, pero tú sí que lo sientes, ¿cierto? Tú sientes un dolor de barriga. Eso no tiene que ver con el tacto, porque el tacto tiene que ver con tu piel, ¿cierto? Hay un sentido dentro de ti que nunca se había analizado. Ese es el sexto sentido. El hecho de que tú puedes sentir cosas que pasan dentro de ti y no están relacionadas con el tacto. Entonces, qué interesante, ¿no? Pero la idea y por qué traigo los sentidos es porque los sentidos en nosotros son fuentes de entrada de información. Para nosotros los sentidos nos traen la información, sea auditiva, sea visual, sea táctil, sea gustativa, sea olfativa. Cualquiera de ellas tiene que ver con entrada de datos. Tú puedes oler algo y con eso puedes tener una entrada de información y tienes la posibilidad también de esa entrada de información, pues esa forma de entrar de información te sirve también para hacer la caracterización de de un próximo razonamiento. Entonces, por ejemplo, hueles una carne y dices, huele a podrido, ¿cierto? Pero cuando tú tienes un bebé, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo una bebé de 2 años, a la bebé yo le tengo que enseñar qué significa que huela a podrido. Yo tengo que meter en su data, a través de su sensor, a través de su sentido, la data para que ella clasifique podrido de no podrido. ¿Cierto? Es algo que ya tiene que entrar en su data y la única forma en la que tú lo puedes clasificar es con tu sensor nasal. No tienes de otra, porque te puedo describir eso, pero tú no puedes entenderlo si no es por esa forma de entrada. Ahora, puedes asociarlo. Si yo te muestro una carne dañada, tú vas a decir, uy, eso debe oler horrible. ¿Por qué dices que eso debe oler horrible? Tú puedes predecir el olor. Quiere decir que por dos fuentes de entrada diferentes y con dos fuentes de data distintas, tú puedes empezar a hacer correlaciones. Qué interesante. O sea, tú puedes con lo que entra por tus ojos, puedes predecir a lo que va a sonar algo o a lo que va a oler algo. Increíble. O cómo se va a sentir algo, ¿cierto? Pero entró por otro sensor.
En los computadores y en lo que es tecnología hablamos de sensores, en lo que es biología hablamos de sentidos. Entonces, a través de esos sensores, que son el equivalente a nuestros sentidos, también puedes meter data bajo la red neuronal. O sea, puede ser clasificación a través de imágenes. Y eso es la visión por computadora. Y veamos cómo funciona. La visión por computadora es la capacidad de las computadoras para extraer información y conocimiento de imágenes y videos. Con las redes neuronales, las computadoras pueden distinguir y reconocer imágenes similares a las de los humanos. Les pongo un caso, ¿no les ha pasado que, por ejemplo, tú puedes entrar a un centro comercial con tu vehículo, con tu carro y de repente te diste cuenta que con la cámara detectaron tu placa? Y uno dice, ay, Dios mío, A, B, C, 1, 2, 3. Y uno dice, ay, pucha, la cámara detectó mi placa y la metió en una base de datos. ¿Cómo carajos hizo para detectar mi placa? Pues muy fácil. La letra A tiene unas características, la letra B tiene unas características, la letra C tiene unas características, que para nosotros es, pues, trazos, pero para el computador son diferencias en contraste en el píxel de una imagen. Entonces, semejanza en diferentes espacios, diferentes, digamos que áreas próximas en contraste, son suficientes para que el computador tome la decisión de decir, eso es un 3 o eso es un 2 o eso es un uno o es una Z. Entonces, eso le permite al computador leer una licencia. Ahora, lo mismo pasa cuando tú ya le estás dando no una placa, sino que le estás dando tú una foto de un tigre. Entonces el tipo ve y por la combinación de píxeles que está en esa imagen, él va a poder caracterizar que tiene dos triangulitos semejantes a unas orejas que están en la parte perimetral de un círculo que a su vez tiene circunscrito otro círculo negro y con toda esa forma de circunscripción y geometría, él va a poder asimilar y decir, es un gato, porque igual como dibuja un niño un gato, un niño dibuja un gato a través de las básicas geométricas, ¿no? Triángulos y círculos. Así lo hacen. Cuadrados, triángulos y círculos. Entonces el sistema también a través de una combinación de cuadrados, triángulos y círculos puede entender que la caracterización de eso es un gato. Entonces puede leer un gato. Ahora, llévalo a un nivel más profundo y pensemos en innovación de negocios, porque con esto que te estoy diciendo, yo te lo estoy diciendo no para que sepas que eso hace, sino para que tú crees el siguiente gran negocio. Piensa un gran negocio después, por ejemplo, si tú puedes hacer que a través de una foto se caracterice algo, entonces tú puedes caracterizar lo que quieras con una imagen. Te pongo un caso. ¿Qué tal que tú pusieras una cámara que estuviera en la entrada de un negocio y tomara fotos de todas las personas que entran? ¿Para qué? Para que cuando se tome esa foto puedas saber las características propias de ese ser humano. Sepa si el tipo viene vestido de una manera, viene vestido de otra manera, si es un niño, un hombre, una mujer, en qué estado anímico viene, y que con eso te pueda generar a ti una data de los visitantes de tu tienda. Fantástico. O si eres una empresa de seguridad, tú sabes fotográficamente cuáles son las características que identifican a un ladrón. No quiere decir que todos los ladrones se vistan igual, ni que todos los ladrones sean iguales, pero sí hay una forma que puede ser de mayor probabilidad que si tú ves una persona encapuchada, maluca, encorvada, con una cicatriz acá y un tatuaje aquí que dice tu madre, pues uno dice, a lo mejor el tipo es como maluco, a lo mejor puede ser un ladrón, puede que no, puede que el tipo sea un santo, pero la mayor probabilidad es que el tipo sí sea un ladrón o un malandro. Entonces, puedes tú decirle a la tienda, a través de esa visión por computador, hay un posible ladrón en la tienda. Entonces puede dispararse una alarma por una foto y decir, por las características de quien entró, por favor, señor de seguridad, revise si esa persona va a hacer algo extraño en la tienda o no. Y con eso puedes reducir considerablemente el riesgo de robo en una tienda por computer vision. Ahí tú puedes inventarte lo que quieras, lo puedes hacer con perros, con gatos, con personas, para seguridad, para aprendizaje, para lo que tú quieras. El hecho es que tú puedes caracterizar e inventarte con eso un gran negocio. Entonces, ahí les estoy mostrando por qué esto vale la pena, porque la idea es que lo veamos más allá de los chatbots. Ahora, reconocimiento del habla, lo mismo. Tú puedes caracterizar la voz y la forma en que alguien habla, igualito. Por eso Amazon y Alexa pueden identificarte a ti diferente a tu esposa por tu voz, porque mi voz tiene unas características propias, una entonación propia.
un sonido propio, un acento propio. Entonces, esas son características de mi voz, diferentes a tu voz. Entonces, tú puedes perfectamente con esas características replicar la voz, ¿cierto? Porque pues es simplemente mi voz es diferente porque tiene unas características únicas. Así de sencillo. Por eso pasa a veces que tú escuchas una voz parecida a alguien y uno dice, ay, ¿será que es esta persona? No, no es, pero es semejante. La semejanza es suficiente para confundir. Y ahí aparece un concepto que se llama el procesamiento del lenguaje natural o PLN. El PLN es la capacidad de procesar texto natural creado por humanos. Es el hecho de que tú puedas hablar con la máquina, el hecho de que tú puedas chatear con la máquina. Entonces tú puedes aplicar ese PLN o PNL a lo que tú quieras. Es la idea de que tú a través de una entrada de texto también puedes poner al robot a pensar. Entonces ahí tienes diferentes formas de entrar, visuales, auditivas, textuales, ¿cierto? Y para que tengamos una idea de lo que está pasando con esto. Vean esto. Aquí tenemos en la parte de robótica el número de robots de automatización instalados por país en el mundo. Vean a China. China es el que tiene mayor cantidad de robots automáticos instalados. Ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos tiene apenas 35.000 en el 2021. China tenía 268.200. O sea, China nos tiene barridos. Ahora, vean, de todos los países si aparece alguno de América Latina. El único que aparece es México. Pero no es porque México sea la locura, es porque México es vecino de Estados Unidos. Estados Unidos le pone robots a México porque pues los robots industriales de México producen para Estados Unidos. Entonces las compañías gringas meten los robots ahí. Pero después de eso no aparece ningún país latinoamericano. En Colombia nosotros estamos atrasadísimos ahí. Robots de automatización casi no hay. Y les cuento una realidad que pasa por eso. Mm, No me vas a creer, pero esto que te voy a decir es verdad. En este momento, si yo voy aquí al supermercado, al Mercadona, un pan en el Mercadona, una loncha de pan grandote, un pan tajao, el pan Bimbo pan tajao, aquí cuesta 70 céntimos. 70 céntimos un pan tajao. Eso al cambio son menos de 4.000 pesos, son como 3.200 pesos. 3.200 pesos un pan tajao. ¿Cuánto vale un pan tajao en Colombia? En Colombia un pan tajao vale como 13.000 pesos. Y dicen, pero es que estás en Europa, es que el euro es muy caro. ¿Por qué el pan es más barato en España que en Colombia, siendo que España paga más impuestos, siendo que España está en euros? ¿Por qué es más barato hacer mercado en España? Y sí, es mucho más barato hacer mercado en España que en Colombia. Dirán, ¿cómo? Sí lo es, aún en euros. ¿Por qué? Porque España tiene robots de automatización que se dedican a la producción industrial de alimentos. Entonces el pan es hecho por robots. Es cuando te das cuenta, quitan de la mitad a los seres humanos amasando. Entonces en Colombia todavía está la costumbre de vamos a poner a don Pancho a amasar y don Pancho allá amasando y lo que resulta de tener a don Pancho amasando es que toca pagarle a don Pancho y don Pancho se enferma y don Pancho tiene prestaciones y don Pancho tiene familia y don Pancho se emberraca y don Pancho se fue y entra don Pepe y don Pepe también es un ser humano y hay que capacitarlo. Todo eso le va a la empresa aumentando costos, aumentando costos, aumentando costos. Y el aumento de costos significa que tienes que cobrar más duro para cubrir tu operación. Entonces, ese incremento de costos hace que seas menos competitivo y más costoso de operar. En España, al quitar todos esos intermediarios, tienes una fábrica de pan operada por 10 personas que puede estar produciendo decenas de miles de panes y pues no tienes a 200 personas, 500 personas empleadas, pero si tienes un pan baratísimo para todo el mundo. Entonces ahí entra la discusión. Muchos dirán, ay, pero los trabajadores sí, pero y el pan cuesta el triple. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que empleen a 300 personas o que el pan cueste una tercera parte de lo que cuesta? Tú dirás. Al final, la idea de la automatización es darle mayor acceso a las personas a las cosas. Eso se trata de la automatización, que más personas tengan acceso. Ahora, aquí es la parte, si estamos hablando de eso que va a ser la inteligencia artificial y lo que es hoy la automatización, estas son la posibilidad y la probabilidad de que sea reemplazado un trabajo por inteligencia artificial. ¿Y cuáles son los trabajos que tienen mayor probabilidad de ser reemplazados? El primero que tiene mayor probabilidad, que está a la derecha, es el trabajo físico predecible, seguido por el procesamiento de data y la recolección de data. O sea, lo que antiguamente era el científico de datos es muy fácilmente reemplazable por la inteligencia artificial. Entonces, esa, que era el mejor trabajo en el 2019, cada vez lo es menos, porque cada vez se puede reemplazar más, y eso se los va a mostrar ahorita que lleguemos a ChatGPT. Pero lo que es menor
el que tiene menor probabilidad de ser sustituido es la parte de gerencia, el administrar a otras personas y el aplicar el expertise. O sea, las habilidades blandas del ser humano son las que tienen menor probabilidad de ser sustituidas. Lo más valioso hoy son las habilidades blandas, porque es difícil el liderazgo. Eso no se aprende, un robot no lo aprende y no lo puede ejercer. Entonces, ahí tienes qué es importante y qué no es importante. Ahora, ¿cómo se ha comportado la búsqueda y la tendencia de inteligencia artificial en el tiempo? Vean esto, en todo el mundo así se ha comportado del 2004 al presente. Fíjense que cuando llega ChatGPT, esto se vuelve una bomba y cada vez más gente lo está buscando. Y si tú me dices, no, pero es que Colombia es distinto, Colombia es otra cosa. No, mira, esto es Colombia. Colombia en los últimos 5 años, del 2022 al 2025. Fíjate que lo mismo pasó. Y cada vez esto está subiendo más y más y más. Entonces, la búsqueda de inteligencia artificial está por los cielos, está más de moda y cada vez lo va a estar más. Entonces, esa inteligencia artificial se está utilizando principalmente en estas 6 cosas hoy. Claramente no son las únicas, pero es donde más se está utilizando. Donde más se está utilizando hoy es, por ejemplo, en la creación de piezas y contenidos para mercadeo. La segunda es en la creación de texto, estilos diferentes, en redacción. La tercera es en la escritura de código para la programación. Es un asistente de redacción de código para los programadores. Como un analista de datos que pueda analizar Excel y sacar conclusiones. Para producir materiales de aprendizaje o para crear asistentes de voz, que son los contact centers que están llamando por teléfono a través de inteligencia artificial. Son los casos de uso más frecuentes en este momento. Pero fíjense que les intenté mostrar que no son los únicos porque la gente cree que la inteligencia artificial sirve es para hacer chatbots. Qué bien, pero no es la única razón de ser. El hacer un chatbot está chévere, pero no es la razón de ser de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sirve para automatizar procesos y reducir cargas laborales, para optimizar la gestión de una compañía, reducir los costos operacionales y aumentar el acceso de las personas a un bien o producto. De eso se trata. Por eso es que uno dice, fantástico lo del pan en España, fantástico. Aquí estoy seguro que alguien estará peleando y va a decir, ojalá nunca pase en Colombia. Se van a echar a mucha gente. Pobrecitos, sí van a echar a mucha gente. Es cierto. Pero al mismo tiempo, mucha gente, no mucha gente, todos nos vamos a favorecer de pan más barato, de huevos más baratos, de apartamentos más baratos, de vidas más baratas. Entonces, con menos costo hay más acceso. Es como la salud. ¿Qué es mejor en la salud? Pues que haya acceso, ¿cierto? Que los robots estén ahí para que todos podamos tener acceso a una cirugía, ¿cierto? ¿Qué es mejor eso o que empleen a 5.000 personas? Es más importante que el sistema de salud emplee a 5.000 personas o que cure a 3 millones. Ahí tienes la pregunta para esa discusión de la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos. ¿Qué es mejor? ¿Emplear o resolver? Ahí está la pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Emplear a la gente o resolver? Si creemos que lo importante es emplear, entonces estamos pensando que lo importante de la vida es la plata. No es que sin plata no vivimos. No, tú puedes vivir sin plata. Si fuera lo suficientemente barato y todo tuviera acceso, y si la comida fuera como respirar aire, si fuera tan, tan disponible, tan, tan, tan barata, tan, tan, tan a la mano como el aire, la comida sería gratis, ¿cierto? Y la vivienda. Si hacer una casa no fuera tan, tan, tan difícil, si no tuviera tan, tan, tantas cosas en la mitad, entonces una casa sería gratis. Entonces vivir sería gratis. Entonces no tendríamos que trabajar. ¿Será que el futuro está en que no trabajemos? ¿Será que el futuro está en reimaginar nuestra vida como seres humanos? Ahí te la dejo para que tú la pienses. Ahora, ChatGPT, llegando a nuestra parte. Entonces, en estos últimos minutos que nos queda, les vamos a mostrar un poquito de ChatGPT y cómo vamos a poder nosotros mejorar nuestra gestión a través del uso de ChatGPT. Entonces, seguramente todos conocen esta interfaz. Seguramente todos ya han utilizado ChatGPT de una u otra manera. Lo más usual es que la gente utilice ChatGPT como un buscador. ¿Por qué? Porque es tan parecido a Google que creemos que es Google. Pero la verdad es que ChatGPT no es Google. Puede hacerlo, pero no es Google. La idea de ChatGPT no es responder preguntas solamente, no es responder dónde encuentras una cosa, no. Les voy a mostrar para qué sirve ChatGPT. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar aquí a trends.google.com. En Google Trends, que es una página en donde que es gratuita, tú puedes, vamos a hacer aquí un comparativo. Vamos a buscar acerca de marcas de carros en Colombia. Vamos a buscar aquí Audi, vamos a buscar aquí.
BMW, vamos a buscar aquí Renault, vamos a buscar aquí Chevrolet y vamos a buscar aquí Chery, en Colombia, en los últimos 5 años. Entonces, aquí tenemos en esta gráfica la tendencia de búsqueda de estas marcas en Google en los últimos 5 años. Aquí podemos ver cómo se ha comportado cada una de ellas en el tiempo. Tenemos, por ejemplo, aquí el comportamiento de Chevrolet. Aquí tenemos en cada una de ellas cuál es la más protagónica. En promedio, en los últimos 5 años, la más visible es Chevrolet, seguida por Renault. Por cada 65 búsquedas de Chevrolet, hay 53 de Renault, hay 31 de BMW, hay 11 de Audi y hay 3 de Chery. La menos posicionada es Cherry. Está apenas aquí empezando a subir para arriba, poquito a poquito. Cherry aquí pues prácticamente ni existía. Sin embargo, vamos a utilizar a ChatGPT. Entonces voy a descargar un CSV. Descargué esta tabla en un Excel. Y ese Excel se lo voy a dar a mi amigo. Le voy a decir, mira, voy a tomar Excel. El Excel que descargué te lo voy a poner y le voy a decir, eres un experto analista de datos en el sector automotor de Colombia. Que he compartido la tendencia de búsqueda de 5 marcas muy importantes. Necesito que me ayudes a determinar 5 elementos clave a la hora de analizar estas marcas y saber si, em, y saber el comportamiento que ellas han tenido. Sí, o mejor, sí, no, vamos aquí. Asegúrate de buscar datos en Internet que corroboren tu análisis a partir del punto CSV que te he compartido. Entonces, la idea es que esto nos va a dar a nosotros 5 elementos clave, o sea, 5 cosas para tener en cuenta. Y fíjense que le mandé esa información y él va a empezar aquí a leer esa data. Entonces, para que sepas, tú vas a poder hacer esto con lo que tú quieras. O sea, lo puedes hacer con el Excel de tu compañía, lo puedes hacer con las ventas, con los costos, con absolutamente lo que quieras. Entonces, fíjate, ahí está diciendo cómo lo va a analizar. ¿Listo? Entonces, va a estar mirando. ¿Quieres que ejecute el análisis completo? Sí. Entonces, él está analizando en este caso tendencias de interés en el tiempo, comparación de popularidad relativa, correlación con ventas reales, eventos externos a lanzamientos relevantes, participación digital y percepción de marca. Entonces, él en este momento está analizando la data, va a leer el archivo y con esa información él va a empezar a procesar. Entonces, mientras él procesa, vamos a hacer otra cosa con el ChatGPT. Entonces, te repito, lo que estamos haciendo acá, tú lo puedes hacer con el Excel que tú quieras. Ahí si tú dices, ay, no, pero es que lo que pasa es que me preocupa que de pronto yo suba ahí los estados financieros y que los estados financieros se vuelvan públicos y que los pueda ver mi competidor. Mentira, eso no pasa. Lo que tú hablas en ChatGPT se queda entre tú y ChatGPT. Eso no sale de ahí y no se vuelve público. Si fuera público, imagínate la cantidad de cosas que podrías saber tú de la intimidad de las personas hoy, con todo lo que la gente pregunta ahí. Si la gente pregunta de todo lo que tú quieras, pues obviamente esa información no es pública. Entonces no te preocupes porque el hecho de compartir un archivo no lo hace público y tampoco hace que él lo pueda utilizar en su repositorio de información. Entonces no te preocupes. Eso lo puedes analizar y corroborar en las políticas de datos que ChatGPT utiliza. Entonces para que tú lo tengas ahí en el radar, ¿vale? Ahora, adicional a eso, vamos a hacer otra cosa. Y es que ChatGPT tiene una función que es muy poderosa que se llaman los GPTs personalizados. Un GPT personalizado es un robot que tú entrenas con información propia. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a presentar un GPT personalizado que se llama Panchito. Yo tengo un cliente muy importante que se llama Centro Chía. Centro Chía es uno de los centros comerciales más importantes de Colombia. Y este GPT tiene la información de Centro Chía para tener un ayudante que nos va a dar información de primera mano, rápida y válida, valiosa y real del centro comercial. Por ejemplo, le va a preguntar, ¿cuál es el local más grande del centro comercial? Entonces, él, con la información que yo le di,
Marilyn, no, para esta parte de la primera no necesitas tener la versión paga. Para esta, si vas a automatizar un robot, sí. Pues sí, y les digo, son los mejores 80.000 pesos que yo gasto. Es más importante para mí que Netflix. ¿Listo? Ahora, regresemos mientras hacemos, bueno, ahorita terminamos con Panchito, miremos lo que nos dijo esto de los carros. Aquí tenemos el interés de búsqueda, aquí tenemos el promedio anual, el crecimiento, la marca, y nos dice, ya procesé tu CSV, la curva semanal de interés por el promedio anual por marca, crecimiento. Entonces, tendencia y momentum, eso es lo que deberíamos tener en cuenta. En tu serie, Chevrolet y Renault sostienen el mayor nivel de interés absoluto, BMW y Audi crecen con picos ligados a novedades premium. Chery parte bajo, pero muestra pendiente positiva en 24-25. Este patrón encaja con el mercado. 2024 cerró con recuperación y ascenso de marcas asiáticas, mientras los premium repuntaron en 2025 H1. Entonces, fíjate que estamos diciendo, ok, esta tendencia tiene que ver con lo que ha pasado en la situación macroeconómica. Con relación con el liderazgo comercial, el interés alto de Renault en tu curva se alinea con tu posición top 3 en 2024, el mercado anual, Toyota número 1, Renault 2 y Kia 3. Tu set no incluye Toyota ni Kia, por eso el share of search aquí mide la pugna entre tus cinco marcas, no del mercado total. Igual sirve para quien capta más demanda latente. La lectura de picos y gatillantes, lanzamientos, PR y coyuntura. Los picos de Chevrolet suelen coincidir con noticias, Onix y Tracker. ¿Mm? Renault tiende a respirar con la Duster y renovaciones. BMW y Audi escalan en semanas con lanzamientos de ediciones especiales. Chery sube con la reentrada al país con el grupo Bardi y despliegue de híbridos eléctricos con Colombia. Contrasta con tus picos tabla. Interpretación competitiva. Premium, tu serie muestra mejora de BMW. Datos de prensa y Andemos confirman que el segmento de lujo creció. BM y Mercedes lideran. Úsalo para calendarizar releases, test drives y lead gen. Chinos en ascenso. Chery aparece con una base pequeña pero ascendente. Su relanzamiento y narrativa respaldan esta pendiente. Gap, interés contra ventas. Aunque tu ranking de interés favorece a Renault y Chevrolet, la marca número uno fue Toyota. Esto revela una oportunidad táctica. Si una marca Chevrolet tiene alto interés relativo pero no lidera en ventas, hay valor en optimizar conversión. Para Chery, el gap inverso, sugerir invertir en awareness y prueba de reseñas pagadas, priorizando semanas en donde detectamos picos. ¿Cómo accionar? Vigila el share of search y filas targets, activa campañas 2 y 3 semanas antes de las ventas pico y cruza mensualmente con Andemos. ¿Fantástico o no? ¿Cuánto nos tardó que nos dijera eso? ¿2 minutos? ¿3 minutos? Un analista nos hubiera cobrado un mundo de plata y se hubiera demorado un montón. Entonces, ahí tienes una función de ChatGPT que te va a ayudar muchísimo a mejorar tus procesos. Ahora, vamos de nuevo con Panchito. Panchito tú lo puedes entrenar con la información que tú quieras, o sea, el bot que tú crees lo puedes entrenar con lo que tú quieras. Fotos, videos, audios, archivos de Excel, lo que tú se te ocurra. En este caso lo tenemos entrenado con Excel, PowerPoints, PDFs, de todo. Y fíjense que nos dice, el local más grande del centro comercial es Cine Colombia. Ahora, preguntemos de cuáles son los colores de Centro Chía. Él me va a decir cuáles son los colores de Centro Chía. Entonces, en Centro Chía, el manual de identidad de Centro Chía nos indica que los colores son rojo Centro Chía y negro Centro Chía que corresponden a este código de RGB y CMYK con una paleta natural que balancea la altura ecológico fresco, pet friendly. Entonces, aquí tienes resumen visual de Centro Chía, rojo elegancia, naturaleza y campo, colores vivos, diversión y cercanía. Ahora, como él está entrenado en lo que es Centro Chía como negocio, le puedo decir, dame 3 ideas de campaña de pongámosle aquí Navidad para Centro Chía. Entonces, ¿qué pasa? Él sabe que Centro Chía tiene unas prioridades narrativas por el manual que nosotros le dimos. Y él sabe, por ejemplo, acá, la granja de Santa, Navidad con olor a campo y magia. Transformamos una zona del centro comercial, preferiblemente el agrocentro o zonas verdes, en una granja navideña donde los niños pueden conocer los animales favoritos de Santa, cabras, conejitos, gallinas y hasta renos criollos. Fantástico. Él sabe cómo está hecho el centro comercial, sabe que tiene un agrocentro y sabe que tiene un parque. El bosque de los deseos, un árbol mini historias. Concepto, creamos un árbol de Navidad con materiales reciclados del campo, donde las familias escriben deseos en hojas de papel, que luego serán plantadas.
Fantástico. Mercado mágico del campo. Regalos que cuentan historias. Una feria navideña con productos de emprendimientos naturales, artesanías, productos, perdón, rurales, productos naturales y marcas del agrocentro. Ideal para que las familias encuentren regalos auténticos y sostenibles. Entonces, tú puedes entrenar tu robot para que con la información que tú le des, él te dé respuestas personalizadas y enmarcadas en la realidad de tu compañía. Lo puedes hacer con tu compañía, con tu pareja, con tu familia, con lo que tú quieras. Entonces, de eso se trata el entrenar un GPT. Eso lo puedes hacer facilísimo, hacerlo es un paso muy fácil que haces desde esta parte donde dice por acá explorar GPTs y aquí le dices My GPTs y tú ahí puedes crear un GPT. Tú creas un GPT y con eso lo puedes crear. Entonces, así funciona y tú puedes tener esa posibilidad de rápidamente personalizar y crear un robot a la medida de lo que tú necesitas y hacer un asistente que funcione para ti. También sirve como analista de datos, que fue lo que vimos de ese Google Trends. Entonces, son dos funciones que espero que al verlas y conocerlas estés en este momento pues cambiando tu percepción alrededor de ChatGPT. Y bueno, ya siendo eso, en este momento siendo las 8:29 en Colombia y aquí las 3:30 de la madrugada, damos pues por terminada esta maravillosa sesión, que pues igual hubiera sido maravilloso hacerla un poquito más larga. Sin embargo, para que sepan, muy importante, en este momento Juli les acaba de compartir en el chat la encuesta de opinión para que ustedes den su opinión sobre este espacio. Si les gustó, si no les gustó, si fue informativo, si no, si el tema les pareció apasionante, si quieren mayor profundidad para pedir otra conferencia podemos hacer una profundizada en cómo usar ChatGPT. Claro que se puede hacer. Todo eso está disponible. No es sino que le pidan a Juli que se haga. Y pues el CEPA está para ayudarles con eso. Entonces, ahí pongan su opinión. Si no les gustó, pónganlo. No nos gustó. Está bien. Ahora, los invito a seguirme. En este caso, ustedes pueden perfectamente seguirme en redes sociales. Este es el vínculo a mi Instagram. Les muestro rápidamente cómo me pueden encontrar en LinkedIn. Ustedes en LinkedIn, si quieren comunicarse conmigo, en LinkedIn soy la segunda voz más importante de marketing digital en Colombia. Entonces, en este momento tú puedes buscarme como el man de marketing y voy a aparecer así. Si en este momento me quieres buscar para agregarme, preguntarme, yo siempre respondo la pregunta que tengas. Entonces, estoy disponible todo el tiempo. Solamente buscas Nicolás Gómez Marketing en LinkedIn. Por ahí me puedes escribir y yo con mucho gusto te comparto información. Además, todos los días estoy publicando artículos, estoy publicando newsletters para que tú puedas informarte y actualizarte en el mundo de los negocios digitales. Entonces, eso bien interesante. Y recuerden la encuesta de satisfacción y únete a la comunidad. Únete a la comunidad del CEPAE. La comunidad del CEPAE hay otros expertos, otras personas fantásticas que también te pueden ayudar en todo el tema de administración de negocios. Y sin duda, tramiten por favor su tarjeta profesional. Recuerden que la tarjeta profesional es una herramienta poderosísima que todos como administradores de negocios tenemos derecho a tener. Lo único que tienes que hacer es contactar al CEPAE y el CEPAE la tramita por ti. Es facilísimo y tú la necesitas. Para mí, el tenerla ha sido de las cosas más útiles, poderosas, imprescindibles de mi vida. Entonces, es hora de que tú tramites la tuya. Si no te has graduado, hazlo igual. Puedes hacer como un pretrámite, dejarlo listo para que ya hacerlo sea muy fácil. Y si ya te graduaste, pues ¿qué esperas? Debes tener tu tarjeta profesional. Si no la tienes técnicamente, no eres administrador. Si hiciste tu carrera profesional, es para terminar y concluirlo correctamente. Entonces, tramita tu tarjeta profesional. Y bueno, esa es nuestra sesión. Por ahí vi una pregunta. Decía, teniendo en cuenta el ejemplo de análisis de datos, ¿consideras buena opción ser analista de datos? Ser analista ya no es una buena opción. La buena opción es ser un científico de datos, que es una persona que aporte estrategia y realmente pueda pensar más allá de simplemente analizarlos, porque analizarlos un bot lo puede hacer. Lo importante aquí va a ser que tú pienses más allá, no simplemente que hagas lo operativo, sino que pienses estratégicamente, que ese es el gran reto al cual nos enfrentamos ahora como seres humanos, la formación estratégica, la formación de pensamiento, de criterio, de razonamiento. Pero bueno, eso es otra discusión. Pues bueno, eso es, no sé, Juli, si hay algo más que quieras agregar, si ya estamos completos, mejor dicho, tú me dirás. No, Nico, todo súper. Darte las gracias por este espacio, por todo tu conocimiento, también por la participación de los asistentes. Espero que haya sido una sesión de muchísimo aprendizaje, que podamos, junto con Jacir, poder programar una próxima sesión para profundizar un poco más.
Entonces, pues nada, ahí desde el CEPAE quedamos súper pendientes. Si tienen alguna duda o alguna inquietud al momento de realizar el trámite de su tarjeta profesional, estamos ahí dispuestos a contestar cualquier inquietud. No olviden seguir a Nico y también contarnos cómo les pareció la sesión a través de la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias para todos y feliz noche. Vale, que estén muy bien todos. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, feliz noche.